Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, estamos iniciando ya el día de hoy este nuevo proyecto que vamos a compartir cada uno de nosotros. Un proyecto desde un corazón lastimado, un proyecto desde un corazón en duelo, un proyecto desde nuestras pérdidas. Familia, muy buenas tardes, bienvenidos hoy pues a Valora Radio. Hoy iniciamos ligeramente poquitos minutitos tarde por la cuestión de los preparativos, pero bueno, vamos viendo cómo nos vamos conectando cada uno de los que se vayan integrando aquí el día de hoy a Valora Radio. Y hoy iniciamos y quiero compartirles a cada uno de ustedes un gran proyecto, familia. El proyecto que es Caminando con nuestro dolor, este proyecto de acompañamiento en duelo, este proyecto en tanatología, familia. Sí, cada uno de nosotros sin duda hemos perdido a un ser querido y el día de hoy vamos a anunciarles lo siguiente. A partir de hoy, todos los martes a la 1 de la tarde, sí, vamos a tener nosotros el acompañamiento en duelo. El acompañamiento a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido. El acompañamiento a aquellas personas que no encuentran palabras de aliento al momento de haber perdido no solamente un ser querido, tal vez la comunicación familiar, tal vez a una pareja, tal vez incluso, y lo voy a decir así, una mascota que sin duda se hace muy importante en nuestras vidas. Pues sí, a partir de hoy, todos los martes vamos a iniciar esta charla, este acompañamiento comunitario de la muerte de un ser querido. Para todos nosotros, y digo todos nosotros, que hemos perdido a alguien. Bienvenidos sean todos. Pero antes de iniciar con este primer tema, con esta fiesta de acompañamiento, porque sí, que el día de hoy nuestra estación de radio, Valora Radio, se haya dado la oportunidad de tener temas del duelo, sin duda es un regalo de este analogado principal, quien es Dios. Quiero presentarme entonces con todos ustedes. Mi nombre es Gerardo Arechiga Iturbero, tengo 33 años de edad, soy licenciado en Desarrollo Humano, en Psicología por parte de la Universidad UNAC aquí en Guadalajara. Tengo y cuento con una maestría en tanatología, ¿sí?, que nos ayuda un poquito más en el acompañamiento en duelo por parte de la Universidad Montrer en Morelia, Michoacán. Así como algunos talleres que he estudiado como tal. Y pues bueno, vamos entonces a ir iniciando con este proceso. Tengo 7 años como tanatólogo, trabajando en comunidades parroquiales, en comunidades gubernamentales, en colegios, en comunidades en donde se me ha brindado dar estos temas en acompañamiento al duelo. Y vamos a iniciar el día de hoy, familia, con cada uno de nosotros, con este primer tema, que es la muerte de un ser querido. Conforme ustedes se vayan conectando, vamos aquí pues prácticamente a ver los comentarios que se han puesto, que también nos ayuden a compartir, que también nos ayuden a ver, que también etiqueten a las personas que les hace falta este tema. ¿Por qué? Porque como lo vamos a tener cada martes, pues queremos que esta comunidad en duelo crezca, ¿verdad? Tenemos sin duda temas importantes, temas familiares, temas alimenticios, temas desde la fe, pero ¿por qué no tema desde el duelo? ¿Sí? ¿Qué me está enseñando la pérdida de un ser querido? ¿Qué me está enseñando la ausencia de este ser querido? Porque quiero empezar con una frase. La muerte de esta persona vino a construir mi vida, no vino a destruirla. Y la construcción como tal de la muerte de este ser querido tiene que enseñarme a mí a aprender sin duda algo. Entonces, pues bueno, vamos entonces a invitarles a poco a cada uno de ustedes que se unan en este tema del primer día de nuestra estación de radio, la muerte de un ser querido. Pues vamos a iniciar. ¿Qué es la muerte? A ver, piensa un poco, ¿sí? ¿Qué es la muerte? ¿Qué puedes tú compartirnos o qué desde tu experiencia puedes definir qué es la muerte? Sin duda, la muerte es la experiencia más significativa para el ser humano. La muerte en situación o en definición médica es el fin de vida de una persona. Pero si lo integramos a la cuestión en tanatología,
La muerte, sin duda, es la graduación de vida de una persona. Qué importante y qué difícil entender que una persona, ¿cómo es posible que se gradúe? ¿Cómo es posible que esa definición exista? ¿Cómo es posible? Entonces, pues bueno, vamos a realmente ir definiendo este tema como tal, ¿sí? Aquí la parte de la muerte de un ser querido es la graduación de vida y quiero realmente reforzar la definición que dice Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? La madre de la tanatología, que ella nos dice y nos comparte que la muerte sin duda es el proceso o el cambio hacia una vida existente y en conciencia. Pero realmente para creer eso, cuando yo he compartido con alguien realmente, pues mi experiencia, mi vida, mis alegrías, ¿cómo es posible que esta persona se haya ido a vivir cuando estaba viviendo aquí bien? Cuando estaba viviendo con nosotros, cuando estábamos completamente en la alegría, cuando estábamos, Gerardo, en nuestro punto clave de la felicidad. ¿Cómo es posible que una persona haya estado ya en este proceso de vacío familiar? ¿Cómo es posible que una persona se haya ido de nuestra familia? ¿Cómo es posible que una persona haya fallecido? Y sin duda, para atenderlo, familia, es mucho tiempo para entender la pérdida, y voy a decirlo así por títulos, la pérdida de una madre, la pérdida sin duda de un hijo, la pérdida de un padre, pues es muy difícil irlo entendiendo y comprendiendo, pero con mucho tiempo. Vamos entonces a entablar desde qué significa la palabra pérdida, ¿verdad? ¿Qué significa perder? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros, si nos recorremos a nuestra niñez, pues tal vez en alguna ocasión, pues fuimos personas, niños, que jugamos mucho y que en alguna ocasión de nuestra vida, sin duda, nos tocó perder. ¿Y qué era perder? Perder significaba no volver a intentar, ¿verdad? Perder significaba no volverlo a otra vez a poder jugar, porque ya había perdido todas las oportunidades. Perder, por tanto, era sin duda no volverlo a intentar en mi vida. Pero dentro de la tanatología, ¿qué es perder? ¿Verdad? Dentro de la tanatología, ¿qué significa perder? Entonces aquí vamos realmente a integrar la parte desde la tanatología. Perder significa dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia. Una vez más lo voy a volver a repetir, familia. Perder significa dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia. Y sin duda lo voy a tratar de transmitir o tratar de hacerlo como ejemplo, ¿verdad? Para poderlo entender. La palabra perder, dejar de poseer, aquí tengo un pequeño control, ¿verdad? Y lo vamos a hacer como ejemplo. Este control es mío, me pertenece, es para mí, ¿sí? Nadie me lo puede quitar porque a mí me pertenece. Sin duda es para mí y es mío, yo lo compré. Entonces, si estamos integrando la definición que es dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia, entonces yo dejo de poseer, es decir, la vida, algo, alguien me arrebata lo que yo tenía y entonces es ahí, dejo de poseer lo que yo pensaba que era para mí, lo que yo pensaba que era para toda la vida, lo que yo pensaba que íbamos a durar hasta ancianitos, personas de la tercera edad, que yo pensaba que mi hijo iba realmente a ayudarnos a mí como padre y mi hijo falleció. Yo pensaba que mi padre me iba a ver graduado. Yo pensaba que mi madre me iba a ver realmente feliz. Yo pensaba que mis abuelitos me iban a ver casado o casada. Y de repente no pasó. Imagínense. Entonces es dejar de poseer determinada cosa. Yo dejo de poseer y me siento sin duda perdido, perdida sin la persona. Me quedo vacío, ¿verdad? Me quedo sin nada cuando esta persona se fue. Me quedo absolutamente sin nada y sin nadie. Qué interesante.
y también es un reto poderlo entender. Eso es perder. Y ese es el costo que hay que pagar porque yo amé tanto a una persona, el perder. Yo amé tanto a mi padre, a mi madre, amo y los amo y amé y amo tanto a mi hijo, amé tanto a mi mascota, amé tanto a mi matrimonio, amé tanto a mi pareja, amé tanto mi trabajo, ¿sí? Que eso realmente me está costando levantarme porque lo amé, porque realmente perdí. Y fíjense, esta palabra perder no significa, y no quiero que la entablemos un parte y un poquito la cuestión negativa, sino claro, en el momento de la pérdida, en el momento de la trascendencia, en el momento de que la persona ya cumple con su misión, que ahorita vamos a ver eso y poderlo entender, pues estamos pasando por un momento o por un huracán, si lo podríamos decir. Hace pocos días ustedes y todo México sabemos que realmente un huracán pegó muy fuerte en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco, y sin duda realmente hubo destrucción. Imagínense que así es el duelo cuando nos dan la noticia, ¿sí? Entonces hace y pasa por nuestra vida un huracán que nos mueve, que destruye todo lo que pensamos, que destruye toda nuestra casa interior, y por eso realmente me siento perdido, ¿sí? Perder también es ganar, híjole, pero para poder entender esta definición de ganar lleva mucho tiempo. Vamos a integrar la parte, por ejemplo, de la cuestión ahorita ya que estamos conociendo la palabra perder, la palabra pérdida, ¿sí? Como tal, vamos integrándonos un poquito al tema desde el duelo, familia, al tema desde la situación cuando yo recibo la llamada, ¿verdad? Ahí quiero que te identifiques porque cuando se han dado los talleres, cuando he tenido la oportunidad de dar las conferencias en comunidades, los talleres, pues siempre yo trato no de diferenciar, pero siempre hay situaciones distintas vividas. Por ejemplo, aquella vez cuando nosotros nos tocó dar la llamada telefónica a nuestros familiares de que tal vez papá, mamá, mi hermano, mi hijo ya no estaba con nosotros, había fallecido, o tal vez me tocó recibir la llamada, o tal vez el doctor realmente me dio el aviso, ¿verdad? O nos dio la llamada, que fue en tiempo de COVID, como el doctor, las doctoras, enfermeros nos daban lo que es la parte del seguimiento por parte de WhatsApp, nos daban lo que es la videollamada por ver este familiar de COVID, ¿no? Que es una de las muertes como tal que entra en la lista de muertes trágicas, que ya con el tiempo vamos a ir viendo, familia. Se los prometo que cada martes vamos a ver temas importantes que nos ayuden a nosotros, porque todos pasamos, sí, situaciones distintas de muerte, pero el mismo dolor, ya sea referente a la parte del apego. Pues sin duda vamos entonces a ir entablando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo estamos ahorita? Ahí me gustaría que pudieran ustedes aquí ir compartiendo, ir diciendo alguna pregunta. Y bueno, pues vamos entonces entablando con esta parte del tema, ¿verdad? Pues ya conocimos lo que es la palabra como tal pérdida, ¿sí? Y también vamos integrando lo que es el duelo. El duelo. Duelo en latín significa dolus, que es el dolor, ¿sí? Y el duelo, y siempre lo han preguntado, Gerardo, ¿cuándo inicia el proceso de duelo? El proceso de duelo inicia cuando yo recibo la noticia, que es lo que ahorita estaba yo comentándoles, ¿verdad? Compartiéndoles que cada uno se identificara, tú que me escuchas, tú que me ves, que cada uno se identificara qué le tocó recibir o cómo le tocó dar o cómo le tocó ver, ¿verdad? Tenemos esta parte de pérdidas cuando atropellan a nuestro ser querido y sin duda nos toca ver. Y eso también es desde que iniciamos la parte del duelo. El duelo, familia, lo iniciamos cuando nos dan la noticia, cuando recibimos noticia, cuando nos toca dar la noticia, cuando yo veo, cuando yo observo. Voy a decir un término fuerte que también lo vamos a tener aquí, pues cuando yo descubro, ¿verdad?, en el baño o en el cuarto, que uno de mis hijos, mi padre o mi madre, se ha quitado la vida, ¿sí?, en el tema del suicidio. Es decir, el proceso del duelo inicia cuando yo me entero que la persona ya no está con nosotros.
Y quieras o no, el duelo podríamos decir que es primo hermano de la primera etapa, que es el shock. Pero como tal, si lo estamos titulando en una pirámide, híjole, pues entonces iniciamos con el duelo, cuando yo me entero de la situación de la noticia. Cuando yo me entero, sin duda pasamos, familia, momentos muy trágicos, momentos de huracán, momentos de miedo, momentos de preguntas, momentos de enojo, que ahorita vamos a definir realmente las etapas. Hoy en nuestro primer tema vamos a hablar de algo muy general, ¿sí? Que cada martes, y esto sí lo voy a estar integrando, y los invito a que cada martes se integran aquí con nosotros en este acompañamiento en duelo, pues tratando de ayudar a todas las personas que tienen la pérdida de un ser querido. Y saben que como terapeuta, siempre lo que es, a cada año agrego o defino lo que es la parte de los meses. Desde septiembre para acá, uno como terapeuta, ya cada terapeuta es distinto, es creativo, cada quien de los colegas, cada quien va haciendo su definición o sus dinámicas para integración. Yo defino desde septiembre para acá los meses depresivos. ¿Por qué? Sabemos realmente que desde septiembre para acá empieza a oler a la unión familiar. En las fiestas, en las convivencias, en los regalos. No voy a decir fechas que tú ya sabes, que tú me ves y tú me escuchas, ya sabes cuáles son, ¿no? Estas fechas conmemorativas, estas fechas importantes, ya sin duda pasado mañana tenemos el 2 de noviembre, una fecha que muchos no quieren que lleguen. ¿Por qué? Porque se mueve todo. Incluso hasta el clima puede sentirse pesado, ¿verdad? Por la situación. Y hoy vamos entonces a ir entablando, que ya conocimos lo que es la pérdida, lo que es el duelo, y ahora vamos a ver lo que es las etapas del duelo. Tenemos algunas etapas y sí me gustaría que cada uno de ustedes que esté viendo, pues realmente lo pudiéramos nosotros identificar en nuestra vida. Una primera etapa, ¿sí? Es llamada la negación, el shock, ¿sí? Sí, shock. Y voy a ponerlo como lo agrego en estos talleres y en estas conferencias. Voy a ponerlo en un ejemplo para poderlo todos entender. El primer ejemplo es, don Juan, de 63 años, fue a la gasolinera y puso 200 pesos de gasolina. Entonces don Juan entró a una rifa de una camioneta último modelo. Él no sabía que iba a ganar. Pasaron 3 semanas, visitaron la casa de don Juan y tocaron, dijeron, ¿está don Juan? Sí, a sus órdenes. Pues, ¿qué cree don Juan? Que usted es el ganador de nuestra camioneta último modelo. Y entonces todas las personas que fueron a visitarlo sacaron confetis, globos y todos estaban muy contentos. Y de repente le dicen a don Juan, a ver, cuéntenos, ¿qué nos puede decir? Y don Juan se queda, no sé qué decir. Ahí está el shock. Don Juan está en shock. No puede creer esta alegría inmensa. No puede creer esta noticia porque él no sabía, fíjense muy bien, él no sabía que iba a ganar. Qué importante, ¿verdad? Qué importante identificar el no sabía. Vamos a poner otro ejemplo y aquí quiero integrarlos a todos ustedes, familia. El ejemplo de la pérdida, ¿no? Cuando realmente nos dan la noticia, ¿sí? Cuando realmente te dicen, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hijo? Ya no está con nosotros. Ya falleció. Ese silencio es el shock. Y hay muchas personas que tenemos realmente situaciones desde la niñez. Hay una frase que dice, una persona rota rompe a los demás. Y a veces nosotros no sabemos cómo controlar las emociones. No sabemos cómo realmente vivir una noticia. Hay personas que se desmayan, hay personas que gritan, hay personas que se pelean, hay personas que golpean, hay personas que corren y hay personas que se quedan en este silencio incómodo. Eso es el shock. No poder creer lo que estoy viviendo. Esa es la definición, familia, del shock. No poder creer lo que estoy viviendo.
Es ilógico que alguien me venga a decir que ya no está. Es ilógico que el doctor me diga que ya no está. Voy a integrar algún ejemplo, la cuestión del COVID. ¿Cómo es posible que me hayan hecho una videollamada diciendo que ahí va, ahí la lleva, ya salió de la intubación, o bueno, ha mejorado poco y de repente a las 2 horas ya no estaba? ¿Cómo es posible que realmente yo no lo haya visitado y de repente me den la noticia que ya no está? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y esto realmente lo tenemos integrado todos. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto? Cuando yo me entero, incluso tal vez voy a hablar de una pérdida de pareja, una infidelidad, una falta de comunicación, un robo a la pareja. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? Sí, di todo. Y esto es el shock. Es preguntarme cómo es posible. Y hasta cierto punto, pues es muy aceptable y natural. ¿Por qué? Porque es una etapa del duelo. Estamos viviendo un proceso. Y este proceso del duelo es normal. El duelo también es un camino de emociones. Y es un camino de emociones en el cual yo me voy a conocer. Y voy a conocer realmente lo que soy, lo que he sido y lo que voy a hacer con el dolor. Porque esta persona que falleció, que terminó su misión, y sí quiero realmente decirlo claramente, familia, para que lo podamos entender todos, pero con tiempo. Toda persona fallece en el momento indicado, en el día indicado, en la hora indicada y en el año indicado. Toda persona cumple una misión. Y ya quiero ver tu cara de decir, ¿cómo es posible si mi hijo tenía 5 años? ¿Cómo es posible si mi bebé iba a nacer bien? ¿Cómo es posible si mi padre mañana me iba a casar y mi padre iba a ser la persona que me va a representar? ¿Cómo es posible que diga eso, Gerardo? Ya quiero ver sus caras de decir, no, de veras que Gerardo está loco. Bueno, tranquilos, que para esto es tiempo y proceso. Pero esta cuestión, ¿sí? La parte de que toda persona está y vive y cumple su misión y fallece y trasciende en el momento indicado, es tiempo para entenderlo, ¿verdad? Tiempo para entenderlo. Poco a poco. Es un proceso sin duda. Y entonces esta es la primera etapa. La negación, ¿sí? El shock, el no poder creer, el sentirme como tal en las nubes, ¿sí? El sentirme que no pertenezco aquí, el sentirme que estoy vacío, el sentirme que estoy confundido, el querer realmente correr, el realmente hacer varias cosas, varias situaciones, ¿no? En esta cuestión. Esto es la parte del proceso en la primera etapa, que es el shock, la negación. Todos lo negamos, Gerardo, todos lo negamos. Más allá de que el paciente haya tenido un cáncer terminal etapa 4, más allá de que el paciente haya tenido otra enfermedad que yo como familiar ya había aceptado, ya le decía al Señor, Dios mío, por favor, llévatelo porque está sufriendo, cuánto más allá de estar incluso nuestros familiares cansados, y no cansados de hartez, sino cansados porque el cuerpo se cansa, pues más allá de eso lo negamos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el apego, porque todos tenemos esta unión, porque todos queremos estar bien, porque quiero que sane, porque quiero que viva, porque quiero realmente que vuelva a abrir los ojos. Todos tenemos la negación, ¿sí? Y entonces la negación, el shock, se define como en esta primer frase: ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos, familia? Y eso es la primera etapa, La primera etapa, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos hemos sentido, pues, en este proceso? Que espero estemos identificando, pues, varias situaciones, varias cosas, que estemos realmente, pues, ahí tratando de anotar también, que es muy bueno, ¿verdad? En esta cuestión. Entonces, pues, vamos realmente, pues, integrándonos en este caminar poco a poco de nuestras etapas del duelo. Entonces, ya tenemos lo que es la definición de perder. Ya tenemos lo que es la definición del duelo y ya tenemos lo que es la primera etapa de duelo. Imagínense, y lo que todavía falta, que falta un poquito de ir integrando estas etapas, ¿no? Desde la pérdida como tal de un ser querido.
Bueno, pues vamos caminando con esta segunda etapa, vamos identificando. Cada etapa, sin duda, familia, tiene una frase importante y frases que nos pueden ayudar a nosotros como punto de vista. La segunda etapa después de la pérdida de un ser querido, fíjense, es el enojo. Y voy a decir varios valores, antivalores, como tal, podríamos decirlo así, que nosotros vivimos después de la pérdida de un ser querido. Porque tenemos el derecho de enojarnos. Tenemos el derecho de preguntarnos por qué. Tenemos el derecho de enojarnos con todo, contra todo, incluso con Dios. Y esa es la segunda etapa del duelo, la pérdida de un ser querido. Yo me enojo con todo y contra todos. ¿Cómo se define esta segunda etapa, Gerardo? Recuerden que cada etapa tiene una definición. Ahí les voy dejando tareas importantes. A ver, escríbanme por favor ahí cuál es la definición de la primera etapa, ¿verdad? Ya dijimos qué significa el nombre de la primera etapa, que es el shock. ¿Cómo se define? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Ahora, vamos viendo la segunda etapa, ¿verdad? Que es el enojo. ¿Y cómo se define? Estar enfadado con todo y contra todos. Sí, claro. ¿Cómo es posible que me hayan quitado a este familiar? ¿Cómo es posible que esta persona haya fallecido si estaba bien? ¿Cómo es posible que a mi hijo le haya dado leucemia, cáncer? ¿Cómo es posible que a mi hijo lo hayan secuestrado si no hacía nada? ¿Cómo es posible? Y entonces, como tal, vuelvo a la definición primera de la pérdida, dejo de poseer. Y cuando yo dejo de poseer, me voy a enojar con todo. Porque lo que yo pensaba no me salió. Porque realmente lo que yo pensaba no estaba en mis planes, ¿sí? Lo que yo pensaba no era lo que yo quería. Lo que yo pensaba no era lo que yo planteaba. Lo que yo pensaba no me salió. Y saben que voy a decir un término muy peculiar. Hacemos un berrinche. Y entonces este berrinche como tal, hasta cierto punto es natural. Es un berrinche con todo, ¿eh? Es un berrinche con todo. ¿Por qué? Porque realmente estoy muy enojado y ni siquiera sé con quién, pero estoy muy enojado de que esta persona ya no esté. ¿Por qué? Porque la vida, y voy a decir términos que así lo decimos todos, la vida me lo quitó, Dios me lo quitó, me lo quitó realmente esta persona, ¿verdad? Me lo quitó todo, me lo quitó, me lo quitó, me lo quitó. Y como me lo quitó, estoy enojado, estoy enojada. Y hago berrinche, ¿sí? Y hago berrinche. Y ese berrinche es la desmotivación. Y ese berrinche es la amarguez en el duelo. Y ese berrinche es el enojo con todo. Y ese berrinche va a ser ya no voy a ser feliz. Fíjense, no es ya no seré feliz, sino es ya no voy a ser feliz. Es decir, yo autodefino mi definición, bueno, autodefino mi clave de felicidad en la vida. Y no es así. Y para poderlo entender vamos a llevar un proceso. Pero vamos a definirlas, vamos realmente a identificarnos, vamos realmente a entablarlos, a integrarlos, ¿sí? Es el enojo. ¿Cómo es posible, uno, que me lo quitó? Dos, y aquí inicia la parte del enojo. Y no quiero incluso terapia, y no quiero incluso ir a la iglesia, a la parroquia, ¿para qué? Si yo realmente era una persona integrada a un grupo parroquial o era una persona que iba a misa de vez en cuando, era bueno, no le hacía nada daño a nadie, no le hacía nada a ninguna persona y de repente, pues tómalo. Y fíjense que aquí en el enojo entran muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? Híjole, yo creo que muchos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó? Estoy hablando de los dolientes, nosotros dolientes. Ahorita vamos a ver por qué le pasó. Tercer persona. ¿Por qué le pasó? Ahorita. Pero ahorita hay que integrarnos el por qué nos pasó. ¿Sí? Y fíjense, el por qué no hay una respuesta. No existe una respuesta del por qué. Puede venir el papa, puede venir el mejor artista, puede venir la mejor o el mejor terapeuta del mundo. Y la palabra por qué no hay una respuesta.
el por qué se fue la persona y el por qué murió, no existe una respuesta, familia, y quiero que realmente lo tratemos de tomar, atesorar y agarrar. No existe una respuesta del por qué. Yo te quiero enseñar una definición. Ya no te preguntes por qué. Te doy esta herramienta. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto que estoy viviendo? ¿Qué me está enseñando esto que estoy viviendo? Porque si yo me quedo siempre en los por qué, mi duelo va a ser patológico, mi duelo va a ser crónico. Si yo me quedo mucho en los por qué, no voy a sanar. Si yo me quedo mucho en el por qué, voy a enfermarme. Si yo me quedo mucho en el por qué, no voy realmente a caminar. Porque la persona que se fue ya no se pregunta el por qué, ya vive su trascendencia, ya contempla a este ser analogado principal, quien es Dios, su creador. Ya no nos preguntemos el por qué, porque el por qué realmente te integra al enojo, te integra realmente a la rabia, te integra a la agresividad, te integra realmente a la enfermedad mental. Te integra el insomnio, te integra mucho a la parte de las imágenes. Y vamos a entablar en esta etapa del enojo 3 hubieras. Y fíjense, todos tenemos hubieras, ¿sí? Todos. Y hay 3 hubieras que todos tenemos dentro de la etapa del enojo. El primer hubiera es, ¿qué hubiera podido hacer? Grábenselo, por favor, anótenlo, familia, sí, traten un poquito incluso hasta de grabarlo como tal. Obviamente este video va a quedar guardado para si gustan compartirlo, pero vámonos en esta parte de los hubieras. Primero hubiera, ¿qué hubiera podido hacer? ¿Sí? Segundo hubiera, ¿qué hubiera podido cambiar? Y tercero hubiera, ¿qué hubiera podido darle? A ver, y vámonos entablando un poquito o integrándonos a la cuestión, por ejemplo, de la definición de cada uno de los hubieras. Número 1, ¿qué hubiera podido hacer? A ver, voy a poner algunos ejemplos dentro de lo que es la parte desde la terapia. Gerardo, mi mamá falleció de COVID en nuestro coche. Salimos de casa corriendo. Y de repente ese día nos agarró muchísimo tráfico y altos. Si yo, Gerardo, hubiera podido hacer que el semáforo cambiara a verde, mi madre hubiera llegado al hospital. Y esto es una culpa social, ¿sí? Es yo que hubiera podido hacer. Y fíjense que nosotros nos sentimos superhéroes, nos sentimos superheroínas, ¿sí? Queremos realmente solucionar todo, ábranse todos al lado porque tengo aquí a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mis abuelos. Déjenos pasar, se va a aliviar, ¿no? Queremos volar, queremos realmente hacer. No pude haber hecho nada porque el destino estaba marcado. Familia, no tenemos la muerte que merecemos, tenemos la muerte que nos toca. ¿Qué es esto? Es decir, quisiéramos nosotros merecer la muerte estando acostados, viendo una serie, realmente estando muy en paz y tranquilos. Pero tenemos la muerte que el destino está marcado para nosotros. Sí, ese accidente, sí, ese asalto, sí, ese secuestro, sí, esa situación difícil, sí, esa sobredosis. Esa era la muerte, no que le tocaba como tal si hubiera sido una pelotita, órale, te toca, no. Simplemente el destino está perfecto. No porque la persona haya sido buena, tuvo una muerte difícil, no porque haya sido malo, tuvo una muerte muy tranquila o muy trágica. Aquí no realmente la muerte no la tenemos como nosotros nos comportemos en la vida. Simplemente las cosas pasan y pasan. Y tú no pudiste haber hecho nada para salvar a la persona. Discúlpame, pero no. No. Número 2. ¿Qué hubiera podido cambiar? Hubiera podido cambiar de hospital. Hubiera podido cambiar de medicación. Hubiera podido cambiar de médico. Hubiera podido cambiar de hospital. Hubiera podido cambiar de cuarto. Hubiéramos podido cambiar de casa. Hubiéramos podido cambiar mi forma de ser. Bueno, ahí intégrale un ejemplo.
¿Qué hubiera podido cambiar? A ver, perdón, otra tache, ¿no? Si estuviéramos como este sonido, no pudiéramos haber cambiado nada. Nada. No pudiste haber cambiado nada porque las cosas, una vez más, pasan porque pasan. No pudiste haber cambiado nada. Gerardo, yo hubiera podido hacer que mi casa se hubiera vendido para salvar a mi padre. Sabemos que la casa no se vende en 2 días. ¿Qué hubiera podido cambiar de hospital, Gerardo, para que mi padre se salvara? Bueno, hay un trámite. Y el hospital no queda otro hospital a 2 cuadras. Realmente no pudimos haber cambiado nada para que la persona estuviera aquí, porque las cosas pasan. Y tercero ¿qué hubiera podido darle? Esto ya es más integrado, ¿qué hubiera podido darle? Más amor, un te amo, ese último cumpleaños, si yo hubiera sabido, Gerardo, que ese último cumpleaños lo hubiéramos vivido bien, si yo hubiera sabido que la persona iba a morir, créeme, Gerardo, que lo hubiéramos hecho perfecto, sí, pero no iba a pasar, porque tú no sabías que la persona iba a morir. Entonces, el que hubiera podido darle más amor, más tiempo, más palabras, la última Navidad juntos, el último mes de mayo, si mi mamá me hubiera pedido que me lo pidió y no se lo di, no vine de Estados Unidos porque le dije que ahorita no tenía tiempo y no tenía trabajo. A ver, dejémonos de culpar nosotros mismos y de autorresponsabilizarnos de la situación de la pérdida. Nosotros no tenemos culpa de la pérdida de la persona. Y aquí entra el que hubiera podido yo darle. Le hubiera podido darle lo mejor. Créeme que tú que me escuchas y tú que me ves, le diste lo mejor que pudiste con tus recursos y con tus circunstancias. No hay como tal un algoritmo de conciencia al decir, híjole, a ver, ¿por qué no le hice? ¿Por qué no le di? Porque entonces ya estamos nosotros en los hubieras y en la suposición. Yo le hubiera dado esto. Yo le hubiera integrado esto. Y realmente esto hay que trabajarlo mucho. Familia querida, estamos llegando ya en un ratitito más, en 5 minutos ya a nuestra parte de fin de programa, pero recuerden que no va a ser el único, que cada martes vamos a tener aquí estos temas como tal importantes. Nos faltan algunas etapas por decidir, ¿verdad? Por definir, y para que nos vayamos integrando poco a poco en este como tal tema del acompañamiento en duelo, caminando con nuestro dolor, apoyándote en este dolor y en esta pérdida. Tenemos, recuerden, 2 etapas definidas y todavía nos faltan más. Espero realmente que nos estemos integrando, que estemos interesados en el programa, que estemos realmente, pues ahora sí, enamorados desde la cuestión en tanatología. Siempre he dicho que la tanatología se tiene que hablar en todos lados. Yo alguna vez le decía al director de la maestría en Morelia, le decía, maestro, me gustaría que los tanatólogos sean y estén como en los Oxxos, uno en cada esquina, para saber realmente ayudar a todas las personas. Bueno, estamos llegando realmente a esta parte de nuestro primer como tal programa, más todos los programas que vamos a tener. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a asistir todos los martes aquí conmigo a la 1 de la tarde en este tema como tal de acompañamiento en duelo, caminando con tu dolor. Pero también quiero integrarles la parte, por ejemplo, de las conferencias. Fíjense que yo doy lo que son las conferencias en las comunidades parroquiales, ¿verdad? En las comunidades donde se me invita. Y quiero realmente decirles qué conferencia voy a tener, por si ustedes gustan compartirlo, por si ustedes gustan que si te queda cerca realmente la conferencia, híjole, te pido por favor que asistas, que te des esta herramienta antes de la Navidad. Miren. El día 13, porque ya he dado algunas anteriores, la próxima es el 13 de noviembre, la conferencia que se titula La muerte de un ser querido en la parroquia del Señor de la Ascensión, que está en Huentitán, El Bajo. Esa es la próxima que les voy a invitar. Cada martes les voy a decir qué conferencia tengo para que realmente nosotros podamos integrarnos. Y como saben, pues este programa va a quedar guardado para cada uno de ustedes que lo volvamos a ver. Ya vamos a ver las tareas, ya vamos a ver qué videos te puedo dejar, ya vamos a ver también qué libros te pueden ayudar para ir entendiendo a la parte de la pérdida.
De antemano quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí conectados, que realmente hayamos visto esta parte del tema. Recordemos que nos vamos a ver el próximo martes, que tenemos aquí una cita importante, el próximo martes a la 1 de la tarde aquí en Valora Radio con este tema de la pérdida, las pérdidas de seres queridos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por observarnos, por vernos, por compartirnos, por integrar ahí los nombres, las preguntas, y tenemos una cita.